Hola, hijos míos. Hago este vídeo. Nosotros ya sabéis que hablamos en catalán entre nosotros, es nuestra lengua materna. Pero lo voy a hacer en castellano para que así lo pueda aprovechar más gente, la información que os quiero transmitir. Ya sé que acostumbráis a no creer en todas estas cosas que yo digo, estas cosas que yo investigo. Lo ponéis todo en cuestión, no me hacéis mucho caso. De manera que ya no insisto mucho, respeto vuestro proceso, porque sí, porque he llegado ya a este punto en el cual no quiero convencer a nadie de nada, ni siquiera a vosotros, que sois mi familia más cercana y más querida. Pero he sentido como la necesidad de explicaros un cuento. Ahora que soy abuela de 4 nietos preciosos, 3 niñas y un niño. Y las abuelas contamos cuentos, ya lo sabéis, ¿no? Entonces yo os voy a contar un cuento. Y este cuento se trata de... Bueno, aquí está Thor, que también parece que quiere explicar algo. Este cuento se trata de lo que nosotros vivimos, hemos vivido, hemos estado viviendo durante nuestra vida, lo que podríamos llamar la encarnación en este planeta, en esta realidad. Pues claro, todo lo que os diga seguramente os sonará muy extraño, pero igualmente os lo voy a explicar. Es un cuento. Es un cuento que es la manera de deciros qué es lo que realmente es. Entonces nosotros estamos aquí, la humanidad, hemos estado desde hace muchos años como encerrados en una especie de prisión. Todo esto ha sido un plan que viene de lo que se llaman las jerarquías de más arriba, de los universos, de la galaxia, de los creadores, del creador de nuestro universo. Luego hay universo, luego está el multiverso, luego hay el universo. Siempre hay, es todo es tan infinito que nuestra mente, nuestra pequeña mente limitada que utilizamos aquí, no lo puede entender. Y es muy difícil comprender esto desde el punto de vista cognitivo de la mente que nosotros usamos. Así que es igual. Todo esto lo dejamos para otro rato, para otro capítulo del cuento. Y vamos a decir esto, vamos a decir, quedémonos con la idea de que durante muchos años hay diferentes opiniones, si son 10.000, si son más, si son... Pero bueno, tantos años que nosotros con nuestras vidas cortas comparando con esto nos parece todo muy grande. La humanidad ha sido una especie de experimento de una inteligencia no artificial, una inteligencia orgánica, una inteligencia que es natural, que es todo esto que decimos, estas jerarquías, estos creadores de universos, de mundos. Entonces, estos creadores hicieron un proyecto, el proyecto concreto de nuestro mundo, de nuestra creación, de nuestra humanidad, pues viene de nuestro universo, que está compuesto por muchas galaxias, por muchos planetas, por muchos sistemas, por muchas constelaciones. Y dentro de esto, que es algo que a mí yo he escuchado mucha información, pero tanto como para explicarlo bien, se me escapan muchas cosas, no puedo, no soy capaz ahora, no tengo esta facilidad o esta facilidad de síntesis, de resumen, para explicar todo esto tan grande, pero
Solo quedaros con la idea de que hubo alguien, un creador, que muchos le llaman Dios, a mí no me gusta la palabra Dios, una palabra tan gastada, tan mal usada, tan cargada de lo que no es, que no la utilizo. El creador, la fuente, gran espíritu, hay muchas maneras de llamarlo. Este ser quiso hacer un proyecto en el cual hizo una humanidad, que es nosotros, en la cual su esencia divina estuviera codificada dentro de nosotros y así, dijéramos, era como todo funciona por frecuencias. Estos seres están en frecuencias muy elevadas, hay muchas frecuencias, simplemente es la vibración, ¿no? Es lo rápido que vibran las moléculas o la energía o lo que sea. Entonces, todo está como dijéramos, escalonado por frecuencias en el universo, ¿no? Entonces, estas altas frecuencias que creaban esto, por supuesto, la creación de esto no es que era un ser que lo creaba, sino que allá había multitud de seres que lo ayudaban, que lo acompañaban, que han sido co-creadores y colaboradores en este proyecto Humanidad. Entonces, esta humanidad tiene una característica que otras razas, porque hay muchas razas en el universo y en las galaxias, muchas, lo que llamamos los extraterrestres, claro que existen, muchísimos, y están en otras dimensiones, etc. Pero la nuestra tiene alguna característica especial, junto con algunas otras, de algunos otros planetas o sistemas, lo que sea, pero que somos como muy peculiares, en el sentido de que somos esta raza que realmente ha decidido, como si dijéramos, bajar esta divinidad a lo más denso, a lo más oscuro. Hablamos de densidad porque queremos decir que son frecuencias bajas. Todo lo que son frecuencias altas está más en lo sutil. Las frecuencias bajas están en lo que llamamos denso, porque vibra muy lentamente y esto le genera esta realidad que nosotros bien conocemos. Somos perfectos maestros y conocedores de esta realidad tan densa que estamos viviendo. Así que este fue el proyecto inicial, dijéramos, era como una aventura. Es como si un aventurero, alguien que dice, yo me encantan las aventuras, me voy a hacer una aventura por el mundo, meterme en los sitios más recónditos y más extraños y más que nadie conoce. Pues es un poco lo mismo que hizo, que ha hecho, porque el tiempo, en realidad, como nosotros lo conocemos, el tiempo lineal no existe, de pasado, presente y futuro, sino existe lo que se llama el tiempo circular. Entonces, pues esta realidad es un proceso que se está experimentando. Nosotros somos los grandes privilegiados que somos, por eso nosotros llevamos la divinidad dentro de nosotros. Lo que pasa es que esto tiene que ver con el ADN, con la activación de las fibras de ADN, que en realidad nosotros, los científicos de aquí, muy limitados, por cierto, la ciencia de aquí está muy limitada, sabe que hay 2 hebras en el ADN, pero resulta que estas 2 son las que se pueden evidenciar desde nuestra densidad. Pero en realidad el ADN tiene 13 fibras, nuestro ADN. Y que no están activadas es lo que los científicos estos, que limitados, han llamado el ADN basura. Pero resulta que este ADN ahora se está activando y cuando se activa hace que podamos acceder a muchas capacidades que las tenemos dentro de nosotros, pero que no las tenemos, dijéramos, experimentadas ni desarrolladas, ¿no? Entonces, lo que iba diciendo, lo que os iba diciendo, que me pierdo a veces, es que, claro, esto era un proyecto, ¿no? Muy interesante, una aventura de este creador, o este equipo de creadores, dijéramos, hay uno, bueno, que es como el que hace el jefe, ¿no? Un poco el coordinador, pero bueno, las jerarquías